Sé que la muerte nos espera a todos, pero a mi padre es un hombre bueno que ha sido herido por monstruos como tú. Y si hasta aquí está en mis manos prolongas su vida, haré hasta lo imposible porque así suceda. ¿Dónde está Tommy? Ah, admiro tu actitud guerrera. Veo que mi intuición no se equivocó con respecto a ti. Me preguntas por tu amigo. Ve hacia allá, a tu izquierda, justo delante de ese conjunto de lados. Ahí está un poste de madera. Yesla obedeció buscando el lugar de que Adán le había señalado. El dedo esquelético y negro de la criatura le mostró que tanto temía. Atado a un poste encima de un conjunto de troncos estaba su amigo sujetado de pies, manos y boca lucida, malherido, y contemplaba horrorizado todo lo que estaba ocurriendo en su alrededor. Tommy, gritó Yela, aunque él no pudo escucharla. El sonido producido por los tambores y chillidos de los hombres no resultaba ensordecedor. Intento ser invisibilizado, pero no funcionó, dijo Adán. Este mundo nunca fue hecho para los dioses. Si quieres algo, tómalo. Basta con lo que dé una orden para que mis súbditos aprendan fuego a tu amigo y a Dios. Tommy, es lo que quieres, ¿no? Gritó Ayesla. Entonces toma mi mano y únete a mí. Solo será necesario que te haga un pequeño corte en la muñeca y me haga otro a mí para que estemos unidos por la sangre por toda la eternidad. Me niego, además yo soy humano y tú mismo lo has dicho. Yo, todos los humanos tarde o temprano morimos. Yo no estaré tan seguro de que esa sea tu naturaleza. Quizás lo seas en apariencia, pero percibo un poder dentro de ti muy grande que me hace pensar lo contrario. Además, me recuerdas a Libera a Tommy. Adán extendió sus alas y dio un alarido agudo y demencial. Quiso que a Yesla se tapara los oídos. Algunos de los hombres monos se acercaron a Tommy con antorchas y prendieron fuego al conjunto de troncos sobre los que yacía el muchacho. Tommy abrió los ojos y salió del sopor en lo que estaba inmerso. A Yesla se horrorizó al contemplar la imagen y ante la posibilidad de que su amigo muriera abrazado. Tú no le das las órdenes aquí, Ayesla, dijo Adán, las doy yo. Con el tiempo aprenderás a obedecerme y a parecerme. Ahora toma mi mano y deja todo lo que ha sido hasta ahora atrás de ti. Los pocos humanos que quedan están condenados. Es tiempo de que una antigua magia regrese y tome lo que en derecho le corresponde. Ayesla volteó de nuevo hacia donde estaba su amigo y vio el fuego aprendiéndose y rodeándolo con rapidez. La única posibilidad de salvarlo era aceptando la propuesta del monstruo que tenía enfrente, aunque eso significaría que ya no pudiera ir al reino de Aquerón a buscar la cura para aliviar a su padre. La única extensión de su blanca y diminuta mano hacia la criatura de que la miró complacida. Todo estaba perdido a partir de Humantar. Había sido una locura. Adán tenía el poder de que hacer lo que quisiera con ella, y con Tommy el monstruo tenía razón. El mundo era un lugar para los fuertes y ella y su amigo eran débiles, muy débiles. Si tan solo hubieran tomado un precauciones dentro de la selva, nada de esto hubiera. De pronto se escucharon múltiples silbidos que cortaban el viento. Varios de los hombres mono cayeron al piso retorciéndose de dolor, pero la niña ignoraba, porque aunque no tardó mucho en averiguar la razón. De los árboles salieron varios hombres vestidos con cotas de malla y armaduras de acero plateadas, equipados con arcos, flechas y espadas largas. Llevaron hierros metálicos que los cubrían el rostro y estaban profundamente labrados, y guerreros ataviados con metal eran implacables. Al montar que no estaban siendo atacados, la mayoría de los hombres mono huyeron despavoridos, aunque unos a cuantos trataron de hacerles frente con sus cuchillos y de obsidiana, que resultaban inútiles contra sus ataques, puesto que sus armaduras protegían sus cuerpos de los embates de armas
tan rudimentarias y además parecían estar instruidos en técnicas de combate que los hombres monos serían incapaces de realizar. Así dio inicio a una cruenta batalla que se asemejaba más a una masacre. Todo el panorama había cambiado un segundo. Los guerreros de armaduras plateadas eran rápidos y fuertes, aunque muchos creían ante los embates de los hombres monos que tenían la ventaja numérica y habían decidido quedarse a pelear luchando movidos por una furia elemental y deseo de sobrevivir para defender a su amo. Adán contempló atónico durante unos instantes lo que estaba sucediendo ahí abajo, donde estaba liberando la batalla, y dio un alido de furia, mostró por sus prolongados colmillos para después salir volando en dirección de donde los guerreros con armaduras habían arribado. Solo tardó unos segundos en llegar ahí y arremetió con unas largas garras contra los caballeros, que al verlo retrocedían aterrorizados, pero sin bajar sus armas, tratando de mantener su posición. Sus armaduras no eran inmenes ante los ataques de la criatura, que de forma rápida dio cuenta a varios de ellos. Ayesla contempló atemorizada al ver el verdadero poder de su captor, que poseía una fuerza y destreza descomunales. Giró de nueva cuenta la vista para ver a Tommy y vio que el fuego ya se había expandido y rodeado al muchacho, que en esos momentos se daba alaridos de dolor y tenía un semblante agónico. Su final era inevitable, a menos de que sucediera un milagro. De las sombras salió un caballero con armadura bañada en plata, con incrustaciones de piedras preciosas que daban al hombre la apariencia de contener dentro de su vestimenta una galaxia entera. El recién llegado era más alto y fornico que la mayoría de sus compañeros, y tenía un casco en forma de la cabeza de lobo, de lo cual se extendían los largos colmillos que nacían de las sienes, una capa negra que aulaba el viento. Aquel hombretón sostenía un par de hachas en cada una de las manos y las movía con tal detrás de que era imposible no admirar su determinación. Dio un salto hacia el círculo de fuego que en esos momentos rodeaba a Tommy, y en un par de movimientos, como si estuviera realizando un truco de prestidigitación, cortó las atadoras y aprisionaba al muchacho con extrema facilidad. Después guardó sus armas y cargó con Tommy montando a su espalda, escapando así de aquella ojera rodeada por las siniestras llamas de color amarillo y anaranjado. El guerrero con casco en forma de lobo depositó a Tommy en el suelo. Este no se movía, pero en su interior Ayesla percibía que su amigo se encontraba aún vivo, aunque inconsciente. El horror ante lo vivido había sido demasiado para él. El guerrero se quitó la capa y volvió a ver sus hachas arremetiendo contra varios de los súbditos de Adán que se dirigían en pos de él. El caballero, al igual que sus acompañante, resultaba ser muy veloz y mortificar, aunque Ayesla pudo ver los cadáveres de muchos guerreros plateados y que yacían en el suelo. Victorias de Adán y sus huesos. Las llamas se propagaban por todo el lugar, se resplandecía con el libro siniestro en el que ambos bandos se enfrentaban de manera violenta y cruel. No había espacio para las negociaciones, dadas las circunstancias, era matar o morir. Todo se reducía a esto. Adán tomó la espada de uno de los guerreros y se acaba de asesinar, cortándose la cabeza de un mordisco. Después escupió un líquido de su boca empapando de la espalda y puso el arma en el fuego que lo rodeaba, y ésta se prendió como si fuera una inmensa y alargada antorcha. Luego se dirigió al guerrero con el casco en forma de lobo, no sin antes disponer de cualquier guerrero que le hiciera frente con extrema facilidad. Adán
percibía a alguien que Ayesla, que ser que había salvado a Tommy, poseía además de un espíritu indomable, algo que tenía diferente a los demás, por lo que decidió atacar con todo su poder. De pronto ambos rivales se tuvieron frente a frente. La espada de fuego chocó contra las dos hachas, produciendo un sonido metálico y afilado. El hombre con casco de lobo retrocedió, tambaleándose unos cuantos pasos, y puesto que la fuerza de Adán era descomunal, sin embargo, no se dejó intimidar y prosiguió con su ataque a Yesla. Nunca había visto tal muestra la valentía, ni siquiera en las historias de leía de los libros de su padre. Ambos combatientes y tenían así casi la misma estatura de Adán. Era lo más alto, musculoso, y las alas de dotaban de una presencia mucho más amenazante. Sin embargo, sus combinantes lo atacaba con gallardía y con sultía, a pesar de que sus armas lucían muy pesadas y voluminosas. Los poderes de ambos estaban muy parejos, cualquiera podía ganar o morir, bastaría solo un descuido de cualquiera de los dos para perder aquel encarnaciado combate. Aunque la niña recordó que Adán se había autoproclamado como un dios y los dioses no podían fallecer así, en esos momentos el monstruo se elevó unos metros con los aires para tomar vuelo y arremetió contra su contrincante con la espada bañada de fuego, que chocó contra las hachas, haciendo saltar chispas como si le tratara de desencadenar una luciérnaga, elevándose a la majestuosidad de la noche. Ninguno de los dos parecía ceder, aunque detrás de la criatura surgió Tommy con una espada corta y arremetió contra el monstruo y atravesó contra la hoja una de las alas de Adán, que dio un ladrillo de dolor. Retrocediéndose, saltó su espada y volteó con los ojos escondidos hacia donde estaba el muchacho. Le dio un manotazo con una de sus garras, lanzando a Tommy unos cuantos metros hacia atrás, pero la criatura había destruido su posición frente al guerrero con casco en forma de lobo, que aprovechó a distracción para acercarse a la criatura y de un hachazo rebanarle uno de sus cuernos. Adán gritó de una forma espantosa mucho antes de que su cuerno tocara el suelo. Los pocos hombres monos que quedaban habían despavorizados, luchando por salvar sus propias, quedaban, habían levantando, luchando vidas, y el guerrero con el casco de lobo fue ahora el que se elevó con los aires y le abrió los brazos, sujetando las hachas para darle una estocada final al monstruo que había capturado a Yesla. Pero ese, aunque lucía abatido, pudo reaccionar y esquivó el embate de su enemigo, haciéndole a un lado unos segundos antes el impacto. El guerrero con casco de lobo, la niña vio a Adán decirle unas cuantas palabras al guerrero, pero se encontraba tan lejos de la opción que así que alcanzó a escuchar lo que éste le estaba diciendo. El guerrero no se dejó amedrentar y prosiguió su ataque, aunque con el último suspiro de fuerza que le quedaba a Adán se impulsó y voló por los aires, con un vuelo y regalar y tambaleante, persiguiéndose a la inmensidad de la noche. Capítulo 5. Había docenas de cadáveres pertenecientes y ambos bandos alrededor de la pirámide. Algunos estaban carbonizados, aunque las llamas casi se habían apagado, puesto que después de que Adán escapara a la batalla finalizara, comenzó a llover de manera copiosa. El cielo lloraba, gemía gruesas gotas de agua, y si estaban sobre la extensión de terreno donde había ocurrido la ofensiva, y el incipiente olor de tierra mojada se mezclaba con el de la carne carbonizada, ceniza y sangre fresca. Estelas de humo se propagaban por toda la superficie y le daban la
y le daban al ambiente un aspecto onírico. Toda la superficie y daban al ambiente mundo pesadilla. Yela se quedó en el balcón acurrucada en el piso sin saber qué hacer. Sentía que si agresaba de nuevo la pirámide se perdería, ya que le había sido muy difícil caminar por aquellos laberínticos y reducidos pasillos donde Adán había sido su guía, que habría sido de su captor. Ahora, en vez de sentir horror, se repugnancia hacia la brigada. Sus sentimientos de lástima había percibido en el que un terrible soledad y vacío, aunque eso de ninguna manera era un motivo justificable para intentar quemar a Tommy y obligarla a compartir su vida con él. Llegó a la conclusión de que cualquier monstruo, por espeluznante que parezca, en el fondo solo es un ser que piensa y que siente. La mayoría de las veces esos pensamientos y sentimientos son frágiles y tormentosos, que detrás de una grotesca apariencia se encuentra un ser débil y asustado, alguien que solo ha conocido el dolor y no ha adoptado como un padre. Agazapada en el piso y dejando de lluvia mojada su cuerpo, y se llevaba el sufrimiento a la zozobra en la que había sido sometida. Cerró los ojos, dejó las gotas del líquido vital y se estamparan enfrente de sus mejillas. Abrió la boca y degustó el agua, que tenía un sabor dulce y una temperatura fría, constatando el bochorno que había sido producido de las llamas que se habrían propagado durante las cruentas batallas. Se sintió presa ahí del letargo y se vio sumida en un mundo de ensoñación. Sentía el cuerpo adormecido y a la mente relajada, pero de pronto se sintió culpable, puesto que Tommy de seguro la estaba esperando allá abajo y había estado a punto de parecer todo por la culpa de una extraña criatura que se había empecinado en cumplir su voluntad. Se pellizcó por lo más fuerte que pudo para escaparse del sueño y decidió esperar a que alguien de los caballeros de armadura plateada viniera por ella. ¿Acaso serían hostiles como si fuese su captor? Lo dudaba. Percibía en ellos una extraña familiaridad que le costó trabajo dilucidar su raíz. No supo cuánto tiempo pasó, pudieron haber sido horas o minutos, sumida en sus vocalizaciones, aunque le costaba creer todo lo que había experimentado toda su vida. Había creído en aquel mundo de pertenencia de los humanos, pero su bendecida ignorancia le había sido arrebatada. Ahora sabía que había otros seres, muchos más fuertes y naturaleza más cruel. Ese mundo en el que habitaba era todo un misterio para ella, pero estaba segura de que poco a poco lo iría descubriendo, aunque eso no debe reconfortarla, la atemorizaba. No debía dudar, era demasiado tarde para revolverse atrás. Dentro de todo, ella volvía y seguía viva. Tommy también había corrido con demasiada suerte. Quizás para la próxima no sería así. Hasta hace pocos días el concepto de la vida y la muerte había sido un tema al cual la niña no le había tomado ninguna importancia. Siempre había creído que las cosas rara vez cambiaban. Siempre había confiado de los que los seres que ella amaba vivían para siempre, pero se habían equivocado, y esa equivocación podría tener graves consecuencias en el futuro. No podía permitirse ser tan inmadura, tenía que evolucionar y extinguirse, al igual que todo lo que era importante para ella. De pronto el caballero con el casco de forma de lobo irrumpió en el balcón con otros dos guerreros que lo escoltaban. Desde donde estaba acurrucada, ayer la contempló en aquel hombro
hombre que en estos momentos se asemejaba a una montaña. Su armadura, a pesar de encontrarse llena de ceniza y abolladuras, lucía imponente. Era como si el cielo se hubiera abierto en medio de tantas labriegos y el mundo tan lleno de penumbra y desasosiego. Los colmillos en el casco del guerrero lucían en extremo afilados y los ojos del lobo lucían mucho más amenazantes de cerca, puesto de donde iban los ojos habían en cada uno de su amatista mineral que escaseaba y que era considerado de los más valiosos en toda la orden. El caballero de sus dos acompañantes de un principio no se movieron y que quedaron contemplando a la niña por unos instantes. Ella no sabía qué pensar o qué decir. Su aspecto resultaba solemne y amenazador. Tú eres Ayesla, dijo al final el caballero, removiéndose el casco. Tenía la piel blanca y el cabello plateado, tal como ella. Poseía una larga y trenzada cabellera y barba de candado, y sus ojos azules y escrutadores parecían dos bloques de hielo. Sus acompañantes aún tenían los cascos puestos. Aún no era tan ancho y tan alto como un oso, mientras en el otro poseía una estatura promedio y una complexión mediana. Sí, contestó la niña con un hilillo de voz, ese es mi nombre. ¿Dónde está el muchacho al que rescaté de la hoguera? ¿Se encontrará bien? Tu amigo está bien, aunque agotado por una muy buena razón. Su ayuda fue de una gran utilidad. Le dijimos que nos esperara abajo mientras subíamos por ti. Necesitas recuperar sus fuerzas. Nos quedamos a un largo camino por recorrer. ¿Quiénes son ustedes? Soy el comandante Penry. Estos son los hombres Bogart y Himmer. Somos parte de la guardia privada de tu madre, la reina Alana de Aquerón, y hemos venido a llevarte a casa. Mi madre está viva. Así es. Ella misma nos ha enviado por ti. Apenas hace unos días me estaré en su existencia y su verdadero origen, así que ella es la reina. En efecto, ella es la monarca abulota del reino de Oquerón, una reina bondadosa y leal a su pueblo. Se muere de ganas por volver a verte. ¿Cómo sabe que me dirijo hacia allá? Nos enteramos del ataque del cual estuvo sometido tu aldea. Verás, existe una pequeña fracción de rebeldes que no están conformes como se llevan las cosas en Oquerón. Ellos llegan muchos años tratando de derrocar a tu madre, la reina Lana. Durante mucho tiempo te buscaron sin ningún éxito, pero hace poco se enteraron de que tu paradero. Tenemos espías infiltrados dentro de la rebelión contra la reina que nos proveen de ese tipo de información, pero ellos a su vez tienen espías dentro de nuestro gobierno monárquico. El enemigo tiene ojos en todas partes. Es por eso que tu madre me mandó junto a 30 hombres para protegerte y llevarte de vuelta al reino de Oquerón, tu verdadero hogar. Solo nosotros tres hemos sobrevivido. Esta cruenta batalla se acaba de terminar, pero te encuentras sana y salva. Eso es lo más importante. Siento mucho que tantos soldados de Oquerón hayan muerto por mi culpa. No te preocupes, princesa Yesla, dijo el bretón, que parecía oso mientras se removía el casco. Era pelirrojo, tenía las mejillas sonrojadas y una barba larga y poblada que estaba un poco descuidada. Nosotros, la guardia privada de la reina Alana, somos criados desde pequeños con el único propósito de servirla. Así es, dijo el otro caballero, de que también se quitó el casco.
tenía el cabello rubio, era lampiño y tenía una cicatriz que le recorrería la mitad del rostro. Morir protegiendo a la reina Lana o su descendencia es morir con honor. Un hermoso propósito, dijo el hombretón barbado, esbozando una amplia y orgullosa sonrisa. Ahora acompáñenos, Su Alteza, dijo al comandante Perny, tenemos que salir de este horrible lugar, aunque tengo muchas preguntas, dijo Ayesla, es demasiada información para proceder de un solo golpe. Lo entiendo, contestó Perny, con el tiempo irás entendiendo todo lo que he contado, basta con saber que tu madre quiere que llegues segura a Auquerón. Los guerreros que incidieron en tu aldea tienen una misión terrible. Te estabas enfilando hacia una trampa. Agradécele a los antiguos dioses del hielo que llegamos a tiempo para prevenirlo, aunque queda mucha distancia que recorrer. Bogart y me gritó el comandante dirigiéndose a sus hombros. Salgamos de aquí, yo llegaré a la delantera, ustedes vayan a la retaguardia escoltando a la princesa Ayesla, que iría a medio de nosotros. Entendido, comandante, dijo Bogart mientras se rascaba la barba. Espero que sea mucho más fácil salir de aquí de lo que fue entrar, dijo Hitler mientras desembundaba una espada larga de la planeta. Hemos acabado con todos los hombres mono. No hay nada de qué preocuparse, dijo Bogart, en lo que se colocaba de nuevo el casco. No es los hombres mono a lo que temo, dijo Perny. Esta morada perteneciente demonio que acababa de ahuyentar está llena de la antigua magia, aunque él ya no esté así, energía inunda el lugar y me remueve lo más profundo de mis extrañas. ¿Es que acaso soy el único que la siente? Yo también percibo algo extraño, dijo Himmler. Siento desencajando y triste. Hemos perdido a todos nuestros compañeros, dijo Bogart. Por mucho que hayan temido la muerte honorable y cargada de propósito, es moral de no sintamos así. De todas formas, los demonios son criaturas sombrías. Es algo que siempre hemos sabido desde que éramos niños y estudiábamos los antiguos textos. Sí, pero nunca habíamos visto uno frente a frente, dijo Bogart. Salvó nuestro comandante Perny, que es un demonio, preguntó a Yesla. La especie a la cual pertenezco, a monstruo de que te secuestró, contestó Himmler. Ya es con el casco, por eso creíamos que estaban existiendo extintos. Sin embargo, esta noche hemos visto uno de casi acaba con todos nosotros. Los demonios fueron quienes destruyeron el mundo antiguo y casi todas las civilizaciones. Lo único que quedó de pie fue el reino de Auquerón. Desde tiempos inmemoriales han sido nuestros más acérrimos rivales. De no ser por nosotros, este mundo hubiera quedado totalmente extinto sin nadie que lo poblara. Mucho daño fue en el que hicieron, dijo Bogart. Casi no queda nadie en vivo que recuerde esos terribles sucesos. Sin embargo, aún hay esperanza de que toda esa tierra vuelva a florecer y vivir una era dorada. Todo gracias a la reina Alana. Demasiada palabrería, dijo el comandante Perny. Dejémonos de este espantoso lugar. Aguárdense con sus comentarios, pero cuando estemos en una taberna acompañados por un tarro de cerveza helada, solo uno, dijo Borna. En tu caso, 20, contestó Himmler, aunque se había puesto de nuevo de casco a Yesla, estaba segura de que dentro del yelmo estaba sonriendo. El comandante Perny tomó la delantera y se internaron los cuatro de nuevo con la construcción piramidal. Poco a poco se fueron adentrando de nueva cuenta que aquellos laberintos y angostos pasillos. Las antorchas empotradas en los muros poseían y titilaban con un siniestro, enfermizo fulgor. Aunque Adán y ya no estuviera ahí, aún se percibía un olor
como de animal muerto combinado con azufre. El comandante Perny avanzaba sujetando una de sus hachas con ambas manos, mientras que Jaime sostenía una espada y Boccar una mayal. Ayerla se sentía más segura que compañía de los tres caballeros que le protegían, aunque no del todo existía algo turbio en el ambiente. No se supone dilucidar de donde provenía, como si las mismas paredes empedradas tuvieran vida propia. La extraña simbología de los muros parecía agitarse de manera casi imperceptible. Ya lo provocaban a la niña una sensación perturbadora, pero prefirió guardarse en esos pensamientos para sí misma. No quería hacer tres nuevos acompañantes la tildara de loca. Aquellos hombres le agradaban, en especial el comandante que con tanto arrojo había venido a Adán. Y a pesar de acabar de conocerlo, Ayesla admiraba al comandante Perny por su valentía y su enorme sentido de orientación, aunque su casco de lobo la temorizaba en cierta medida. Y ahí la oscuridad con la luz funesta producida por las antorchas, el comandante parecía un hombre lobo gigante y amenazador. Dio gracias de que se encontraba de su parte, y esa sensación de ver a Perny como un lobo en vez de producirle repulsión la atrajo más hacia la valiente comandante, a que a pesar de su estatura no les parecía mucho mayor que ella. ¿Cuántos años tienes, comandante?, preguntó Yesla. ¿En verdad quieres saber eso ahorita?, contestó Perny. Dice, bueno, no hay mucho de qué hablar de momento. Sí, tiene 120 años, dijo Morgan. O eran 125, dijo Hedwig. Tengo 21 años, su majestad. Ya veo, contestó la niña, y siempre suele ser tan valiente solo cuando la ocasión lo amerita. Que es casi siempre, dijo Hitler. De pronto escucharon un ruido procedente detrás de las paredes, como si unos diminutos pasos estuvieran caminando entre ellas. También se escucharon pasos agitados del techo, cientos de pequeñas pisadas producidas por cientos de minúsculos pies. ¿Escucharon eso?, preguntó Borja. Voltearon hacia arriba y listo para usar su malla. Yo sí, dijo Perny. Yo también, dijo Booker. Bien, dijo Vocal. Eso quiere decir que no estoy loco. El comandante Perny les hizo una señal con la mano para que se detuvieran. Ayesla temió lo peor. Justo cuando se quedaron inmóviles, una ráfaga de aire apagó las tenues luces de las antorchas diseminadas a lo largo del pasillo que estaban recorriendo, pero los rugidos de pisadas pasaron también, dejando todo en el más contemplo absoluto silencio. Bien, ¿y ahora qué?, preguntó Borja. Susie pernió. Avanzamos en línea recta. Las escaleras por donde ascendimos no quedan muy lejos de aquí, según recuerdo. Yo también estoy seguro de que no faltaba mucho, dijo Hilmer. De pronto se escuchó un chillido, como si un mecanismo no muy lejos de ahí hubiera sido adaptativo, y el techo comenzó a descender. Ayer la pudo sentir la vibración de la bóveda, que de forma lenta pero inexorable se aproximaba hacia ellos. Corran en línea recta, gritó Perny. Borjan, diga, comandante, carga a la princesa Yesla. No estoy seguro de que se mueva con la velocidad suficiente. Ey, dijo Yesla, molesta en mi idea. La niña no pudo terminar la frase, y sintió cómo era levantada el súbito para aquel inmenso hombretón colocaba sobre de uno de sus hombros, como si tuviera un casco de batatas. Ayesla no podía ver nada, pero el sonido de mecanismos chirriando y el piso descendiendo sobre ellos resultaba aterrador. Las pisadas sobre las paredes se retumbaron, y sonando ahora incluso más fuerte. La niña cerró los ojos, lo cual resultaba redundante, puesto que la visibilidad era nula. De todas formas, los guerreros corrieron por sus vidas
lo más rápido que pudieron. En un momento se le antojó a Yesla como interminable, aunque solo duró unos escasos segundos. Escuchó y el sonido de una puerta cerrándose y sintió el que Borja se detuvo y la bajó de sus hombros de forma delicada a pesar de su fuerza y tamaño. La niña abrió los ojos y vio que los cuatro ahora estaban en un amplio salón vacío salvo por una mesa derruida que tenía una esfera luminosa en el centro. La luz que esta amenazaba permitía que Ayesla pudiera ver de nuevo. No podía observar el rostro de sus acompañantes debido a que tenían puestos sus cascos, pero los notaba nerviosos y inquietos, las armas desenfundadas, observando a todas direcciones dentro del recinto de a busca de una posible amenaza. El silencio volvía a ver abrumador y angustiante, como si algo desastroso estuviera a punto de ocurrir en cualquier instante. El resplandor que amenaba a la esfera, de pronto esperó a brillar con mayor intensidad, y dentro de esa se podía contemplar ahora truenos a su lado, sí que se arremolinaban y descendían como si dentro de ese pequeño universo esférico estuviera ocurriendo un ciclón. Los rayos caían a un mar turbio y embravecido dentro de sus diminutas crestas, y podían observar la microscópica espuma formando del servirse tragada por las olas que se alcanzaban y atermolizaban majestuosas. ¿Qué clase de magia es esta?, preguntó Borja. El tipo de magia que las advertí, contestó Perny. Hasta que nos salgamos de aquí corremos grave peligro. Bueno, no es ninguna novedad. ¿Existiría alguna manera de escapar de aquí?, preguntó Hirbe. Debe de haberla, contestó ayer. La lástima que estaba inconsciente cuando Adán me trajo a ese lugar. Fue mucho más fácil entrar de lo que parece que será salir, dijo Borja. En ese problema con la magia, dijo Perny, no existe la lógica ni el pensamiento nacional. Tratamos con fuerzas muy suficientes nuestras capacidades, y tan solo la reina Alana estuviera aquí, dijo Kimber de manera de suspiro. La reina Alana es uno de los usuarios de la magia más fuertes de que existen en el mundo, dijo Perny. Ayesla, tú no sabrás usar algún tipo de encantamiento, ¿o sí? No, contestó la niña. A veces he sentido que puedo hacer descender la temperatura y crear pequeñas figuras de hielo y escuchar, pero nada más. Sin duda digna de heredera de la corona, dijo Orgullo Bojar. Solo quedan muy pocas personas vivas que tienen el poder de congelar las cosas en este mundo, dijo Hinmer. Tu madre es la más poderosa de ellas. Pues yo no soy mi madre, contestó Ayerla, ni siquiera recuerdo cómo era. Te pareces a ella más de lo que crees. Puedo ver la misma intensidad y pasión corriendo por tus venas, dijo Perny. Gracias, dijo ayer la avergonzada. No estaba acostumbrada de que le hicieran cumplidos. Sentía como una mejilla que le ardían, seguro que se había puesto roja como tomate. De pronto todos notaron algo raro. La pequeña iluminación que provenía algo de la esfera se hizo más intensa, y los cuatro voltearon hacia la mesa donde estaba el artefacto sorprendidos. Diversas imágenes comenzaron a aparecer dentro de aquel inusual artefacto. Tenía una refulgencia azulada, aunque no se veían del todo claras. Ayer los emisores de la reina pudieron ver que lo que acontecía dentro de las figuras esféricas. Aparecieron diversas imágenes del terreno selvático donde la niña y Tommy habían combinado durante días, vistos desde distintos ángulos y perspectivas. Imágenes congeladas que iban avanzando una detrás de otra a una velocidad trepidante. Así es como Adán supo nuestro paradero, dijo Ayesla señalando hacia la mesa.
nos observaba desde la distancia con este extraño artilugio. Ustedes saben qué es de dónde proviene. Hilmer y Borgnar mirando a Yesla por unos segundos y después negaron con la cabeza, regresando la vista a la esfera como hipnotizados. Yo tengo una ligera idea, dijo Perny, deriva de una vieja historia que me contó con tu madre hace muchos años, cuando me estaba entrenando para ser parte de su guardia real. Según recuerdo, lo que ella me dijo fue que cuando el universo era joven y apenas estaba expandiéndose, un hechicero creó estos artilugios donde se podía ver el pasado, presente, futuro y a su vez observar otros lugares de los cosmos, diferentes mundos, dimensiones sobrepuestas una de la otra. Aquel hechicero solo creó 9 de estas esferas, puesto que dentro de ellas contenían un gran poder y sería terrible de las manos equivocadas. El 9 es el mismo mágico por excelencia, así que el mago pensó que con este número sería suficiente para ayudar a preservar el balance del universo. Es decir, verdad, dudó de que leyenda sería cierta. Siempre he visto ese tipo de historias como metáforas y nos ayudan a entender mejor nuestra propia existencia, pero no hay forma de comprobarlas. Pongo en tela de juicio que el demonio al que le expulsamos tengo una de unas míticas esferas en su propiedad, aunque en ese aparato me recuerdo esa vieja historia. Se imaginan que fuera cierto, eso estaríamos frente de hallazgo sin precedentes, sea una de las esferas de la historia de que les acaba de contar o no. Me acabé de dudar de que este artefacto es peligroso, por lo que debemos ser cuantos ante su presencia. Si el demonio puede ver a Yesla y a Tommy desde este lugar, alguien más pudiera estar del otro lado de la esfera. Es de criticar observándonos. Las puertas tienen dos lados diversos, son los objetos prodigiosos que existen en este mundo. Sin embargo, solo unos cuantos usuarios saben cómo utilizarlos de la manera adecuada. Tienes razón, Perny. Esa fue una historia bastante interesante, dijo Ayesla, que fue del hechicero que creó estas esferas, como acaba la leyenda. No sé, no lo sé en ciencia cierta. Su madre nunca me contó el final, pero una vez vi en uno de los antiguos libros de la reina que ese mago se atrevió a desafiar al mismo creador del Cosmo, creyéndose superior a él y cayó a desgracia. La típica historia con moraleja, dijo ayer la historia, no debemos tener cuidado, dijo Herbert. De repente la esfera comenzó a emanar una energía color púrpura, nubes, esferas y violáceas comenzaron a moverse dentro de la figura esférica. Miren, dijo Borja, algo está cambiando, tengo un mal presentimiento. Vamos ahora, dijo Hirme. Espera, dijo el comandante Perny con una voz que no parecía la de él. Cuando las nubes se dispersaron al interior de la esfera, todos pudieron ver a distancia una enorme fortaleza negra llena de pináculos y torreones. El cielo estaba ennegrecido y diversos conjuntos cerrados de nubes bramaban el inicio de una tormenta. Truenos relampagueaban y descendían, particiendo la cúpula celeste. ¿Qué es lo horrible? ¿Qué es este horrible lugar?, preguntó Yesla. No lo sé ni lo quiero averiguar, preguntó Perny. Yo tampoco, pero hace que esta construcción piramidal parezca el lugar de descanso para vacacionar, dijo Jaime. Estoy de acuerdo, dijo Borja. Quizás el artículo esférico sirve también para comunicarse con otros seres que se encuentran en otros lugares, dijo Ayesla. Algo así como las cartas de que se envían a través de los cuernos y palomas mensajeras.
solo que usamos magia, una magia mucho más poderosa de lo que no podemos nosotros hayamos visto antes. Suena lógico, dijo Perny, aunque he visto a tu madre realizar hazañas prodigiosas, mucho mayor razón para salir de aquí, dijo Borjan. Huyamos entonces, dijo Ayala, es solo hecho de querer escapar, no nos va a sacar de este terrible lugar. Muevan los pies, estoy de acuerdo, dijo el comandante Perny. Sin embargo, lo que estamos viendo de la esfera es fascinante, es solo hecho de que exista un objeto de esta magnitud de un milagro. Si dijeron Borja y Girme el unísono. Ayer la descripó los dientes. No podía creer que 3 soldados tan bien entrenados fueran tan descuidados y impresionables, aunque en realidad, decir la verdad, ella también quería seguir viviendo lo que a él el artículo les estaba mostrando. La esfera ahora revelaba el interior de la fortaleza, anchos y oscuros pasillos llenos de escaleras y escalinatas que no parecían ir a ningún lado. Cuadros horripilantes en las paredes de los seres de ultratumba que se movían dentro de ellos, muebles cubiertos de polvo que no parecían haber sido usados en cientos de años, el salón lleno de espejos y diferentes formas, tamaños, muros derruidos y pequeños botones parpadeantes en algunas otras de las paredes que cambiaban de color de rojo al amarillo. Fue entonces cuando el salón donde los guerreros y la niña se encontraban comenzó a oscurecerse de forma gradual y apenas perceptible, incluso más de lo que estaba allá de la esfera sobre la mesa pulgosa con mayor intensidad, con el color moroso que a la vez era una mezcla de muchos colores, de la forma colores, siendo la única forma de la iluminación del interior del salón. Allí se notó una presencia horrible que parecía presionar la figura esférica, pero que sin embargo se sentía omnipresente en todo el lugar, incluso dentro de su propia mente. Una especie de martillero sordo y maligno empezó a golpetearle en las sienes y se arrodilló del dolor, agarrándole la cabeza y gimiendo. Volteó hacia la esfera de los ojos hambrientos y la pedazos de una armadura negra y parecido a poco dentro del humano. A la niña se quedó muda, puesto que sentía terrible presencia del interior de ella, anunciando el pedazo del rincón. Existía el maestro del disfraz. Pensó que sí para sí, pero después de meditarlo con unos segundos, no le encontró sentido alguno de la oración que había pasado de forma vertiginosa dentro de su madre. Todo se volvió rojo, como si su cuerpo de visión hubiera sido invadido y secuestrado por el color carmesí. Vio ríos de sangre correr perpetrando sobre una tierra quemada y arriba carente de vegetación, e inmensas columnas de fuego elevándose sobre una extensión llana y siniestra, donde miles de osamentas tenían interés de amontonadas. Allá en el fondo del paisaje vio una figura que vestía una túnica desgastada con capucha, que caminaba por entre los huesos y forma parsimoniosa, como si se encontrara en medio de un desfile, una existencia de fungia como maestro de ceremonias entre un espectáculo desolador y macabro. Sobre todo el mundo necesita purificarse, dijo el ser encapuchado, de manera que Odiseo, como una serpiente de lengua de figura, estuviera hablándole a Yesla, apuesto de que la criatura sabía que ella lo estaba observando. La niña no alcanzaba a ver el rostro, pero aquel ser le resultaba un extraño familiar. Su voz poseía un timbre
patético que había escuchado millones de veces, solo que ahora sonaba un poco diferente, más que no suficiente para no ser reconocible. No podía ser aquello, resultaba imposible, sumida que en aquellas terribles visiones apenas percibió cuando el comandante Perny la tomó del brazo y con mucha fuerza y la trascendió sacándola de esa escalofriante alucinación. Princesa Yesla, ¿es ahora o nunca?, dijo Perny con urgencia. La niña no escuchó el comandante, ya que estaba retorciéndose en el piso, gimiendo como si estuviera en medio de una espeluznante pesadilla, a pesar de encontrarse despierta, aunque ella presencia que había salido de la figura esférica lo tenía sometida en su voluntad y estaba hecha de maldad, maldad pura en su estado más elemental. Y comandante Perny no tuvo otra opción, ahora fue el quien puso a la niña sobre los hombros y cargó con ella seguido muy cerca de Fojar y Hitler, que huía despavorizados siguiendo a su comandante por oscuros y angostos pasadillos llenos de telarañas. La estructura de la edificación en la que se encontraban comenzó a siembrarse. Ninguno de los ahí presentes sabía por qué estaba temblando, pero conforme iba pasando el tiempo, escapar de ese lugar hacía cada vez más difícil a Yesla. Mientras tanto se dividía entre dos realidades, se encontraba en el paisaje apocalíptico que se le haya sido mostrado en el interior de la figura esférica. Podría percibir al olor y azufre, a carne calcinada, estaba parada sobre miles de huesos y despojos, y podría sentirlos crujir cuando trataba de moverse, y contemplaba horrorizaba cómo columnas de lava salían disparadas de cráteres que se encontraban diseminados a lo largo y ancho de aquel devastado paisaje. Por otro lado, yacía sobre los hombros del comandante y descendía una nueva escalera de caracol oscura y maloliente, seguida con Himmel y Bogart. Se sentía confundida, no sabía que era real y que no, su mente estaba fragmentada, y además estaba la voz, su propia voz, aquella voz profunda y maligna que se le susurraba cosas indiciables. Luchó con todas sus fuerzas para deshacerse del hechizo del cual había sido prestada presa. Tuvo un fugaz presentimiento que los guardianes de la reina lo necesitarían para sobrevivir, y ese horrible lugar que continuaba gimbrándose desde los cimientos cerros de los ojos de forma insistiva, se concentró lo más que pudo por volver a intentar realidad. Sus rescatadores lo necesitaban de forma desesperada, aunque ellos no se lo supieran. Afuera, ellos quienes trataban de protegerla, puso su mente en blanco y por primera vez conectó con su verdadera esencia. El caos en la que estaba inmensa en el interior de momentos no tenía importancia alguna. Sentía el caos fluir dentro de ella, millones de partículas y átomos que iban y venían como un océano interminable, y calmó, fuente de eterna sabiduría y consuelo. Todas aquellas partículas entrelazadas formaban un trozo todo, y ella, a pesar de su juventud e inexperiencia, formaba parte de ese todo también individuable. Era de todo y estaba conectado, así lo sería siempre, pues dentro de caos también existía el orden y viceversa. El equilibrio era fundamental para el desarrollo de ese todo que siempre estaba expandiéndose y evolucionando.
Después de mucho tiempo volvió a reconfrontarse con un sentimiento de paz de lo que resultó como un bálsamo. Había tenido días y noches cargadas de tensión y preocupación, pero nada de eso importaba ahora. Entrar en comunicación con ella misma y su verdadera esencia la llenó de tranquilidad. Todo se sentía tan hermoso y pacífico ahí dentro de ese océano lleno de concordia y sabiduría milenaria, pero cuando menos le se dio cuenta sintió varias puntadas que se calzaban en un cuerpo como pequeños pellizcos que resultaban en un extremo doloroso. Poco a poco dejó atrás aquel mar de ensueño y fue regresado al quien ahora, mientras en puntadas en el cuerpo continuaban en un aumento en intensidad. Abrió los ojos y vio Permi y Borjan y Gilmer delante de ella, creando un perímetro para protegerla y luchando de manera encarnizada contra insectos. No solo había una exactitud, pero eran cientos de diminutas criaturas aladas de que le estaban atacando a la manera feroz. En esos momentos los tres guardianes de la reina luchaban iracundo con toda su fuerza y destreza contra aquellos seres, pero fallaron en la mayoría en sus embates debido al minúsculo tamaño de sus agresores, que infestaban al lugar como un enjambre buscando de forma desesperada al néctar preciado para sustituir. Ayesla a lo lejos vio a la salida de la construcción piramidal, puesto de que el brillo de la luna se colocaba por una gran puerta de ónice que se encontraba abierta de par en par. Ella, sus nuevos amigos estaban muy cerca de lograr su objetivo y poder escapar de aquel otro lugar, pero los diminutos agresores se multiplicaban a cada instante y el daño se producían era real. Podía percibir el desesperación e impotencia de sus rescatadores, que a pesar de ser superiores en tamaño tenían la desventaja numérica. Ella quería ayudarlos, aunque no sabía cómo. Después de todo, no tenía experiencia en combate. No solo se tenía del todo bien, no estaba del cuerpo adormecido y intoxicado. Incluso mover sus articulaciones le resultaba difícil al estar en un estado de aletargamiento. Volvió a verse ella misma bajando la mirada y observó con expulsión que varios de esos minúsculos seres le resolteaban por todo el vestido blanco y le picaban con una especie de aguijón, mientras otros le jalaban el pelo arrancándole algunos mechones en su cuero velludo, y lo cual hizo enojar. Entonces tomó una de esas criaturas y una de sus manos atrapándola, y vio que sus agresores no eran insectos, sino algunos muchos más. Sorprendente, vio una figura humanoide alada de color gris con ojos rojos y colmillos. Aquel se sostenía un arco y de su pequeña espalda colgaba un cargar cargando diminutas flechas con una punta de extremos afiladas. La criatura se retorcía y trataba de liberarse de la mano de la niña sin éxito alguno. Muchos de sus compañeros se arremolinaron contra la princesa con minúscula lanzas, y ahora no solo lo atacaban con flechas y además armas, sino con lo que empezaron a morder con sus pequeños colmillos, tratando de liberar a su camarada aprisionada. «Huye, Ayesla», gritó Pernus de forma desesperada mientras asestaba golpes al aire con sus dos hachas sin éxito alguno. «Nosotros nos encargaremos, la salida está allá muy cerca». «Son demasiados», gritó Ayesla mientras se contemplaba impotente con sus nuevos amigos. Estaban siendo acriadados. «Si siempre he odiado a las hadas», gritó Borjan mientras lanzaba ataques con su mayal, con su atacante follando de manera atrevida criaturas de lo que más
molestas. La niña recordó que cuando atravesaron el pasillo con el techo docente a oscuras había escuchado cientos de pisadillas dentro de las paredes. Sin duda pertenecían a esas pequeñas, aunque letales criaturas, no solo paradas de salir aleteando de edificios de los techos y disparadas sus flechas contra ellos. Vio a sus nuevos amigos recibirlos embates del enemigo cada vez con mayor intensidad, y aunque estos estaban protegidos por sus armaduras, no podían resistir para siempre esos ataques. Sobre todo lo que los seres alados que cada vez eran más, sintió una furia interminable, surgió dentro de su ser, cerró el puño donde tenía aprisionada a la criatura y lo cerró lo más fuerte que pudo. Escuchó un crujido y vio el cuerpo diminuto de su rehén destrozado, inerte como si fuera un muñeco y trapo mientras lo soltaba, y en el piso sus nuevos amigos lucían cada vez más agotados y habitados, y la situación continuaba así. No tenía duda de que todos morirían en manos de ese ejército de hadas que controlaba los miles y cientos, como una niña estúpida incapaz de poder ayudarlos, y solo causó una ira incrementaria más, como si una de cerilla surgía en un incendio abrasador, cargando de furia de ramo un par de lágrimas saladas. Cerró los ojos y volvió a contemplar el océano que se había observado en sus visiones momentos antes de que se diera cuenta de lo que estaban siendo atacados. Pero ahora el océano se congelaba y su movimiento parecía detenerse, quedándose tan estático como un bloque de piedra. Sentía una cólera incontrolable emergencia dentro de lo más profundo de su espíritu, su verdadero ser, un cuadral enérgico, un estremendo poderoso, y manifestaba por primera vez dentro de Ayesla en todo su esplendor. Tenía que actuar, si ni ella ni sus nuevos amigos morirían por culpa de las horribles criaturas. Ella no era con el hielo, podía manejar temperatura y voluntad. Ella no era la muerte helada. Abrió los ojos hundiéndose, poseía una fortaleza sobrehumana y alemanal, y todo de forma encolosilada como una loba que gruñe cuando agresen a su manera, y observó cómo de sus manos brotaban dos torrentes de hielo propulsados por la fuerza descomunal, y que dirigió a sus atacantes, que sucumbieron ante aquel cauce gélido y mortal. Por fin me siento como en casa, grité lleno de disimulo Borja. Sabía que ayer la reaccionaría, dijo Hilmer. Ayer la continuó apareciendo los chorros helados que le brotaban en las manos mientras tenía los ojos en blanco, y en su rostro se dibujaba una mueca y detonaba en furor inconmensurable. Percy sintió miedo de verla en esa manera, cuando antes le había parecido una niña frágil y mínima. Los muros comenzaron a congelarse, también se formaron ligeras capas de hielo alrededor de ellos, mientras el ejército de hadas cabían muertas en el canceneres instante del chorro helado del colocaba congelaba. Lo mejor sería que se marcharan de aquí, dijo Ayesla con una voz furibunda que no sonaba en su voz normal debido a su profundidad entonación. Sus ojos seguían siendo completamente blancos, le daban el aspecto sobrenatural como el de su antigua deidad mitológica que ha decidido del reino de los dioses. Las tres guerreros obedecieron y se movieron lo más rápido que pudieron en dirección hacia la salida del lugar. En el piso se había solidificado una ligera capa de hielo, y ahora la suficiente señal la conciencia de un largo congelado. Los cadáveres del ejército de hadas se derrumbaban, apilándose como los granos de arena que hacían sobre la playa en un manta. Rayet la seguía exasperada, dirigiendo las
emanaciones heladas y de que surgían de sus manos contra las maléficas criaturas que nada podía hacer contra el recién descubierto poder de la niña, a lo que nada parecía tranquilizarla más que una persona se había convertido en una de la fuerza elemental de la naturaleza, tanto poder y tanta furia brotando de ella la hacían sentir mejor que nunca como una crisálida que ha roto el capullo y ha descubierto que posee un par de alas. Cuando se aseguró que no recuerda ninguna hada vive, detuvo su ataque y chorros de hielo habían brotado de sus manos, se detuvieron, más no su ira. El lugar había quedado cubierto de color blanco y una temperatura muy por debajo de la normal, aunque la niña no tenía sentido y contenido por el dentro del volcán ardiente que había dentro de erupción. El piso tenía conciencia de un lago congelado los cadáveres del ejército de hadas yacían en la suficiente inercia por miles de ritos de dolor y sorpresa en sus minúsculos deformes rostros. Del techo colgaban estalactitas hechas de hielo y las paredes escaladas también desprendían un vaho frío y blanquecino. Toda esa muerte había sido producto de ella, pero no se sentía culpable, al contrario, se sentía liberada, como si muchos aspectos de su ser hubieran estado reprimidos toda su vida, encerrados en pequeños compartimientos dentro de muchos roperos. Pero ahora las cerraduras estaban rotas, ahora las posibilidades eran infinitas. Solo deseo que el amo de esas criaturas, el demonio Adán, hubiera estado presente para sufrir el mismo destino de sus súbditas, las hadas. Nadie amenazaba a Jess, la princesa de Loquerón. Ahora entendía su linaje y el hecho de su diferente. Todas las personas que habían conocido a lo largo de su vida hasta ahora lo entendían. Por fin trazó de alejarse. Habían sido demasiadas emociones fuertes para uno solo día. Sus nuevos amigos ahora lograron salir de la pirámide. Todo estaría bien a partir de ahora. Por el momento podría descansar. Fue entonces cuando un pensamiento furtivo invadió su mente y se dio cuenta que choque tan abrumador entre la temperatura del medio ambiente y la suya propia dentro de la pirámide hacía un frío glacial. Sin embargo, dentro de las extrañas líneas sentía como si la lava de bombeara por las venas en lugar de sangre. Sentía un calor abrumador y por más que quiso encontrar una explicación lógica a este fenómeno, no le importaba en ningún sentido. Desde que hacía algún tiempo ya la lógica y raciocinio y habían ido por la borda. La magia existe y podía ser real, letal. Ella misma era la prueba irrefutable de ello. Sentía ambas temperaturas dentro y fuera de ella, como antes, el hielo y fuego coexistiendo en una sola entidad, como dos fuerzas diametralmente opuestas en cada lado de la polaridad, sin embargo, contemplándose y alimentándose a la una de la otra. De pronto los cambios abruptos, interpremientes y temperatura dentro de su ser fueron demasiado. Todo comenzó a dar vueltas a su alrededor. Su vista se fue nublando y todo se fue desvaneciendo apenas y se dio cuenta cuando cayó al suelo como una torre derrumbándose. Perdió el conocimiento y se sumergió en el mundo más oscuro y profundo de la inconsciencia.